CTVA Podcast. Un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo CTVA Podcast. Hoy estamos con Ana Alvarado. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, dramaturga, directora, intérprete y docente de teatro, de objetos y de actores. Es interesante esta distinción para hacerte una pregunta que quizás es un poco básica en tu trayectoria, pero por ahí hay alguien que nos está escuchando y refuerza esta presentación. ¿Cómo definirías el teatro de objetos? Bueno, el teatro de objetos es una denominación que nació más o menos en los años 80 para ampliar el concepto de las experiencias que se hacía con objetos y que no eran títeres. Uh-huh. O sea, el teatro de títeres tiene una historia milenaria. Uh-huh. Sí. Pero bueno, desde el siglo XX empezó a haber, junto con las vanguardias, otros fenómenos de relación del actor y los objetos que no podían denominarse títeres. Entonces, bueno, la denominación teatro de objetos acá, o teatro de figuras, se dice Figurentheater en Europa, o formas animadas, dicen en Brasil, son denominaciones más grandes para que entren experiencias cuerpo-objeto distintas, digamos. Bien, y repasando tu trayectoria aparecen estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, 20 años en el grupo de titiriteros del San Martín. Así es. Y por otro, periférico de objetos. Pero vamos con lo primero. ¿Cómo fue esa experiencia? Y ahora, digamos, haciendo una visión retrospectiva, ¿qué sucedió a nivel formación en esos 20 años integrando el grupo de titiriteros? Bueno, fue una experiencia hermosa. La verdad que a mí me decidió por el teatro. O sea, yo estudiaba artes visuales, de hecho fui pintora un tiempo. Sí. Y en un momento de mucha explosión, también que periódicamente hay artísticas, de que todos nos empezamos a formar en 800 cosas. Entre unas de ellas fui a estudiar títeres con Ariel Bufano, que dirigía el elenco de títeres del Teatro San Martín en ese momento. Y junto con Adelaida Mangani, y bueno, nada, me fascinó el mundo de los títeres. Me fascinó la relación esta entre esos objetos maravillosos que por ahí tenían que ver con la formación visual, sí, y la escena. Y bueno, a los 3 años de estudiar con Ariel hubo una audición en el Teatro San Martín. Él recambiaba su elenco y entramos 8 personas. Y la verdad que la experiencia fue hermosa. Acá adentro digo porque Estamos grabando en el Teatro San Martín, claro. Estoy en el Teatro San Martín. Pero empecé a escribir, a dirigir. Uh-huh. O sea, la primera dirección fue un infantil acá, en la Sala Cunil. O sea, tuve toda una serie de recorridos. Escribí varias obras para el grupo de titiriteros. Escribo todavía teatro para niños, pero bueno, fue un momento de mucha obra. Uh-huh. Y eso, una formación de oficio muy grande. Nosotros, generacionalmente, algunos de nosotros nos formamos más al lado de otros, claro, como sería al lado de Ariel, más que yendo a instituciones. Ahora la gente se forma más en instituciones universitarias, en teatro y demás, pero uh-huh, entonces no era tan común. Claro. Sí, y ahora sucede de otro modo, pero también el pertenecer a un colectivo es otro tipo de formación, ¿no? Por supuesto, sí. Pensaba, y antes de acercarte al grupo de titiriteros, y ya sabíamos, digamos, por lo que comentás que te gustaban las artes visuales, ¿cuál fue el momento en el que te empezó a interesar este mundo? ¿El del teatro? El de la profesión, claro. Bueno, yo creo que siempre cuento lo mismo, por ahí es una tontería, pero cuando yo fui a verlo a Ariel Bufano para la entrevista, para que me admitiera en su seminario, sí, la persona que me mandó me dijo, ni se te ocurra decirle que vos querés porque sos docente de artes y querés usarlo como herramienta, porque Ariel no te toma, porque dice que él forma artistas. Y yo creo que, bueno, yo en parte había pensado en eso, había empezado a dar clases y bueno, me había formado como pintora, pero necesitaba otros elementos. Era parte de mi idea, pero no se la dije, le dije que quería ser artista. Y en los 3 años que pasé con él empecé a aprender a estar en escenario, porque Bufano era, como muchos directores de esa época, muy formado en muchas cuestiones. Era en poesía, escribía, era un director que trabajaba títeres en la Coronado, en la Martín Coronado de acá del Teatro San Martín, o sea, claro, una persona con una amplitud respecto del lenguaje enorme.
Y bueno, así que eso, me parece que ahí decidí por el teatro. Primero por los títeres y al poco tiempo, porque a los 2 años ya con compañeros del elenco de títeres formamos el Periférico de Objetos. Claro, a eso iba. Para vos, ¿qué representó esta creación y la participación del grupo Periférico de Objetos? Porque leyendo diferentes momentos que atravesaron, me encontré con visitas a festivales alrededor del mundo, en Oceanía, en Europa, en América. O sea, debe haber sido una experiencia riquísima, ¿no? Sí, bueno, fue la verdad impresionante. Nosotros, si yo hago historia, prácticamente no había objetos para público adulto. O sea, todo lo que uno veía de objetos, cuerpo, actuación con objetos era para niños. No existía eso. Y nosotros queríamos formar parte del under. No, queríamos, bueno, pertenecer. Sí. Y bueno, estrenamos nuestro primer espectáculo para adultos, que era Ubu Rey, de Alfred Jarry, en el Paracultural, en la calle Chacabuco. Y bueno, nada, fue estar con todos los monstruos del under en ese momento, con nuestro primer espectáculo y entre medio de la cultura del Paracultural. Y creo que eso después nos fue llevando al OFF, al circuito en ese momento, y se iniciaba lo que ahora llamamos Teatro Off, con Babilonia, bueno, estaba el Rojas, o sea, había un movimiento. Uh-huh. Y fuimos pudiendo entrar en ese movimiento, naturalmente, con la investigación que queríamos hacer, que era el actor y el objeto y el dispositivo escénico. Trabajamos muchísimo nosotros esas áreas. Uh-huh. Que ahí se abrió un camino nuevo, ¿no? Se abrió un camino nuevo y éramos bastante singulares. Se movió mucho el área de investigación y crítica de Buenos Aires hacia nosotros. Uh-huh. También los actores, me acuerdo de Alfredo Alcón hablando de variaciones sobre Becker, a partir de Becker, que habíamos hecho como algo singular. O sea, en pocos años nos pusieron en un lugar y empezamos a viajar, sí. Uh-huh. Primero a través del CELCIT, a España, y después ya vino toda una carrera como de 15 años mínimo, de viajar mucho, sobre todo con 2 espectáculos, Máquina Hamlet, que fue la versión nuestra de Heine Müller, y Zoedipus, que fue una versión nuestra de textos de Deleuze, de Kafka, de Edipo, o sea, un material bien postdramático, digamos. Claro. Y entre esos viajes, ¿qué cosas recordás ahora? Digo, puede haber muchas, pero ¿qué se te viene a la mente? ¿Alguna experiencia, algo singular? Sí, bueno, a mí me gustó muchísimo estar en Aviñón, en un momento, la primera vez que fuimos al Festival de Aviñón, que era un festival donde toda la ciudad en Francia se convierte en teatro. El festival, claro. Teatro, hay en la calle, en las casas, ¿no? Para nosotros fue un shock así, estuvo buenísimo estar ahí. Es en un momento también de gestión muy buena, ¿no? Porque también los festivales dependen mucho de quién la gestiona. Uh-huh. Después a mí también me impactó Nueva York. Nosotros estuvimos la primera vez con un espectáculo que se llamaba Cámara Gesell en un teatro a través de la Fundación Henson, o sea, de Jim Henson, que bueno, era el creador de los Muppets. Uh-huh. Pero además, bueno, su hija creó todo un movimiento con respecto a los títeres y objetos. Así que también la llegada a pleno centro de Nueva York también fue impactante. Y después el efecto que hizo Máquina Hamlet en toda Latinoamérica. Era un espectáculo que estaba muy imbuido de la presencia de un autor como Heiner Müller, que es europeo, alemán, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, cuando viajábamos por todos los festivales de Latinoamérica, pegaba muchísimo con el público de Latinoamérica, porque mueve una zona, o movía una zona de lo que significa la violencia social y cultural muy fuerte el espectáculo. Era pura imagen prácticamente, pero encontramos una llave que movilizó a mucha gente. Bien. Te traigo al presente y a la dirección de Pájaro de Barro en el Regio. Te quería preguntar cómo se presentó esta oportunidad de dirigir la obra y qué fue lo distintivo de este texto de Eilshellbaum que te llamó la atención o te gustó como para participar del proyecto.
Bueno, nada, me parece un texto increíble para que sea escrito por alguien del género masculino en los principios del siglo XX. No, hice un descubrimiento sobre Eichelbaum. O sea, la verdad que yo conocía sus obras, las que todos estudiamos en algún momento, Un guapo del 900, sí, un tal Servando Gómez, pero no toda la obra. Y los personajes femeninos de Eichelbaum son muy especiales. Ahí entendí por qué se lo relacionaba con Ibsen, porque creo que efectivamente es un caso similar. O sea, está reflexionando respecto del lugar de la mujer de una forma muy, muy actual. Entonces, bueno, si bien tiene los aspectos costumbristas y demás, el personaje femenino hace un recorrido tremendo a lo largo de la obra y pone en grandes textos escritos por Eichelbaum muchos de los temas que estamos hablando intensamente desde el año pasado. Sí. Y con una mirada para nada obvia. Entonces creo que eso me impactó mucho cuando lo leí. Sí, yo apenas vi la obra, pensé la actualidad del texto, ¿no? Sí, es tremendo el texto. Es tremendo. Y también, a ver, ¿qué te pasa a vos con esto que digo? Me encontré con una lectura de clase muy fuerte en el texto también, ¿no? Claro, sí, muy bien, eso también. De clase hasta donde los argentinos tenemos esa división de clase, ¿no? Porque es una clase media y una clase humilde, baja, como queramos decir. O sea, el encuentro entre eso, en un pueblo, en general, lo que sería la aristocracia y demás, no existe. Existe una clase media profesional en todo caso, y la clase media comerciante, y la clase de los trabajadores. Entonces, esa división es la que hay. Y es muy argentino también en eso, ¿no? O sea, y la forma en que fluctúan esas clases también es muy argentina. Y pienso que esta mujer, la protagonista, que es una mujer muy joven y muy pobre, hace un viaje hacia encontrarse a sí misma, tan intenso como el que hace Nora de Ibsen, siendo una mujer de clase burguesa. O sea, creo que son viajes iguales, porque son mujeres jóvenes que tratan de no hacer lo que tenían previsto para ellas, digamos, para todas las mujeres. Sí, una capacidad de agencia también en esa decisión, exacto, ¿no? Exacto, sí. Sí. Sí, sí. Sí, yo pensaba eso y la verdad que está muy bien logrado desde el papel de Lucía, que es muy, muy fuerte, ¿no? Creo que su selección en esta obra, humildemente opino, me parece increíble. Es muy acertada. Sí, Lucía atravesó una audición, se presentó 2 veces a la audición y llegó a la final. Y la verdad que me parece que fue la elección correcta. Sí, yo estoy muy, muy contenta con Lucía. Me parece, ella es una actriz enorme, tiene 25 años nada más. Sí. Así que espero que muchísimo futuro. Y es entrerriana además, como el autor. Es entrerriana, sí. Digo, además de ella, ¿qué características le darías a este elenco que estás dirigiendo y cómo es esa relación que se da? Siempre un director tiene una impronta, ¿no? Frente a un elenco. ¿Cómo se dio en este caso? Bueno, yo tuve el placer de estar con personas todas muy solidarias entre ellas. Son muy talentosos, es un elenco de 8 personas muy talentosas de muy diferentes edades y hemos logrado un muy buen equipo. Es una de las cosas de las que yo a veces creo que me mando la parte. Quiero decir, está muy bien. logro armar buenos equipos. Claro. Y me parece que acá estuvo muy bien. Y las personas con más experiencia han sido muy solidarias con los otros actores jóvenes, porque hay como, yo los dividí el otro día en 2 fotos, después me reía, porque hay como 4 muy jóvenes, o más bien jóvenes todos, y 4 que fluctúan de la mediana edad hacia arriba, y entonces, y también los 4 más grandes tienen más trayectoria, pero digo, hay esas 2 divisiones en el elenco y fluyeron muy bien entre ellos, por suerte. Así que en ese sentido creo que eso se ve, porque yo creo que en los espectáculos se ve eso. Sí, se renota. Si ellos funcionan bien, más allá de mí, porque podrían haberme odiado todos a mí, pero fluir bien entre ellos no pasa, por suerte. Pero digo, si están bien entre ellos, la obra se potencia. Claro, sí, eso se renota en cada espectáculo, y bueno, particularmente en
también. Bueno, repasaba también tu historia con la docencia, ¿no? Y me pregunto, a esta altura y con una trayectoria con tantas características como algunas comentamos, ¿qué te motoriza en la actividad docente y cuáles son las principales satisfacciones que te dan tus estudiantes? Bueno, yo fui docente desde muy joven y me formé mucho en un criterio que había también en los años 80, mucho de trabajo de estimulación de la creatividad en las personas. En aquel momento con unos parámetros que ahora son otros, pero digo, me gusta mucho esa zona, la zona de ayudar a despertar en el otro la capacidad de crear en lo que sea. Ahora trabajo en dirección escénica sobre todo, pero bueno, trabajo de la misma manera, haciéndole generar dramaturgias escénicas, cruzando materiales, o sea, me gusta estar ahí acompañando ese proceso. Siempre fue desde ahí. Y ahora también hago más investigación, que por ahí eso me fue dando la universidad, la posibilidad de investigar. En la UNSAM estás, ¿verdad? Yo estoy en la UNSAM, pero más inserta en la UNA. En la UNA, claro. En la UNSAM dicto una materia que también tiene que ver con la dramaturgia de objetos, y hay carreras muy particulares en la UNSAM que son muy lindas, ¿no? Como una carrera de artes escénicas que tiene focalizaciones en circo, en títeres, o sea, bastante singular. Y en la UNA estoy en la carrera de dirección escénica y en un posgrado que inventé de teatro de objetos, interactividad y nuevos medios. Bien, o sea, la búsqueda de la creatividad en cada uno, ¿no? Y sí, la inclusión de la tecnología, desde donde yo puedo, pero convocando a otros, por supuesto, porque la tecnología te mata año a año, o sea, cuando crees que pudiste incorporar algo, ya pasó. Hay algo nuevo. Ya pasó. Así que nada, no puedo pretender estar actualizada yo sola. Pero me interesa mucho eso, la escena, la tecnología, los objetos, la interrelación de los lenguajes. Y te pregunto, ¿qué intereses están son centrales o resultan centrales en este momento de tu carrera? Digo, después de toda esta trayectoria. Bueno, estoy mucho replanteándome el lugar del teatro. En parte haber conversado con Eva Lack del Teatro Regio sobre el deseo de trabajar con autores nacionales y que ella me orientara también en esta dirección. Es un poco esto, como ciertas recuperaciones después de mucha búsqueda más performativa, digamos, de recuperaciones del concepto de teatro, volver a resignificarlo, a ver qué pasa una vez que atravesé por muchas combinaciones, hibridaciones, a ver qué me pasa volviendo al teatro, ¿no? El que es indiscutiblemente teatro de texto, de actores, y bueno, cómo puedo perfilarme yo en un material así. Y fue muy emotivo hacerlo, la verdad, me encontré con una dramaturgia de nuestro país, que uno olvida rápidamente. La verdad que tenemos bastante formación europea en Buenos Aires, entonces rápidamente nos olvidamos de algunos autores, y este era un autor, un poquito olvidado, Eichelbaum. No es Discépolo, Armando, que la gente lo tiene mucho más presente. Y me gustó encontrarme con eso, me gustaría trabajar con arte alguna vez, o sea, como juntar partes sería. Estoy en la edad de juntar. Está bien. Bien, y una obra que, como decíamos, resulta muy actual, ¿no? Por la temática de género, también ahí, como comentábamos, por la cuestión de clase. Y a mí me parece que es una obra donde los roles femeninos o los roles de las mujeres tienen una fuerza sustancial, ¿no? Sí, bueno, es tremendo. Además de Felipa, que la actriz es Lucía Tomás, está el personaje que se llama Pilar, que en escena es Marita Ballesteros, y que es un personaje increíble femenino también. O sea, las dos, digamos, se justifican a partir de la presencia de Juan Antonio, que es Daniel Hendler, sí, y que también es digamos, el objeto de discusión, de deseo de ambas, ¿no? El aglutinante. El hijo, claro, el hijo y el amor de Felipa. Pero también, bueno, entre las dos arman una mirada completa sobre la problemática femenina.
Es muy conmovedor eso, las mujeres salen llorando, muchas del teatro, ¿no? Y yo digo, a cualquier mujer la moviliza, a los hombres también, pero seguro a cualquier mujer la movilizan los dos personajes. Por un lado, por el otro, toda mujer ha tomado determinadas decisiones en la vida, tener o no tener hijos, abortar o no abortar, nada, montones de decisiones que tienen que ver con ese vínculo. Seguir o no mandatos familiares, claro, o vinculados con creencias, ¿no? Claro, aceptar la mirada de la religión sobre sus decisiones, todo eso, no hay ninguna mujer que no haya atravesado por ahí. Así que es como muy conmovedor escuchar a las dos mujeres solidarias entre ellas con sus diferencias. Claro. ¿No? Que pueden ser irreconciliables, pero digo, en lo amoroso y en lo vincular aparece una relación de mujeres que es bastante común entre las mujeres, y esa especie de acompañamiento que hacen las mujeres de otras, ¿no? Aun cuando piensen distinto, y creo que es muy fuerte en el espectáculo. Sí, y hay un tema más, me parece, que es la cuestión inmigratoria. Claro. ¿No? En el personaje de Pilar, con una visión muy tradicional española. Sí. Bueno, sí, ella representa un poco la inmigrante española con toda su carga católica, que podría ser también italiana o judía, claro, digamos. Todas las religiones poderosas y que tienen miradas sobre lo familiar, lo social, muy, muy extremas a veces. Sí, aparece un personaje del italiano también. Echelon se estaba yendo un poco de lo que fuera el sainete, digamos, el teatro argentino anterior, se estaba yendo hacia el teatro moderno y después sería realista, digamos, pero está como en transición. Entonces todavía vemos cierto costumbrismo que seguro eran necesidades de la época, claro. Había que poner esos tipos divertidos o que se generara cierta hilaridad con el italiano. Y a mí me encanta ahora que lo que veo es que la gente que viene al Regio a verlo se divierte mucho con las palabras de la época. Que yo no las saqué, a veces me conflictuaba porque los chicos, los actores jóvenes me preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Que yo, chacota, badulaque, tarambana, ¿no? Y la gente se mata de risa. Es que son palabras que te resuenan de algún abuelo, ¿no? Claro, porque evocan es un lenguaje que la gente sabe que le pertenece, no importa, ¿no? Claro. Que lo use o no. Sabe que es suyo, tiene que ver con su idiosincrasia. Y eso me gusta mucho. Claro, también un gran acierto. Percibirlo, sí. No estaba segura yo si tenía que actualizarlo más o menos, y se resignificó con el público, la verdad. Bien. Bueno, Pájaro de Barro tiene futuro, pero digo, ¿cómo viene además tu año? ¿Qué otros proyectos tenés en mente o estás materializando? Bueno, yo lo que sigue después de Pájaro de Barro va a ser una obra que se va a estrenar en el Teatro del Pueblo, porque el Teatro del Pueblo, que estuvo cerrado un tiempo, ahora se vuelve a abrir en una sala nueva, y entonces todos los integrantes de la Fundación Somiliana, que es la que lleva adelante el Teatro del Pueblo, van a estrenar una obra. Y yo voy a estrenar una obra de Héctor Olivoni que se llama Un destino pequeño. Así que bueno, estoy en eso ahora, esa para el mes de julio, y para acompañar ese proceso de que se inaugure nuevamente un espacio tradicional de la ciudad de Buenos Aires. Y tan querido, ¿no? Y tan querido y con tanta historia, y que sí. Tiene que estar. Muy bien. Bueno, Ana, muchas gracias por este encuentro. No, gracias a vos, Marco. A ustedes gracias. Pueden poner play en el próximo podcast. Hasta la próxima. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le puede interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Si estás en Apple Podcast o iTunes, podés calificarnos con estrellitas. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast@complejoteatral.gov.ar o a través de nuestras redes sociales.